¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Un gusto tenerte unos minutos con nosotros. Primero, bueno, ya sé que es muy pronto para hacer un balance, pero ¿qué están observando ustedes respecto a esta modalidad de presencial y a distancia? Bueno, es un panorama particularmente complejo, donde hay un esfuerzo compartido, digamos, de un cierto sector de las autoridades, de los directivos, los docentes y las propias familias de los educandos para tratar de recuperar la dinámica propia de la presencialidad educativa. Creo que eso es lo que hay que poner en primer lugar, o sea, la voluntad de tratar de recuperar el espacio áulico como el lugar natural para nuestros niños y jóvenes. Sin embargo, digamos, no podemos obviar que la realidad prepandémica no se ha recuperado y tenemos distintas dificultades. A ver, vamos a enumerar algunas de ellas. En principio, digamos, aquellos establecimientos educativos donde existía previamente alguna dificultad de infraestructura, esto ha significado que en algunos casos todavía no se haya podido regularizar la situación de presencia áulica. Por otro lado, estamos recibiendo bastantes reclamos con respecto a la necesidad de potenciar y adecuar la cantidad de personal de limpieza y la provisión en tiempo y forma de los insumos para garantizar lo que el protocolo de seguridad, bioseguridad e higiene ha establecido por la propia provincia. Otro tema bastante delicado, particularmente en el interior provincial, es el del transporte público. Justamente en Ujú. el día de la fecha hemos tenido una interesante reunión con las autoridades de la Secretaría de Transporte de la provincia y nos han dado una serie de datos que dan cuenta de que la realidad del transporte de Córdoba lejos está de ser la que existía en diciembre del 2019. Para que tengas una referencia, las propias autoridades están reconociendo que funciona en relación a aquel entonces un 40% promedio del sistema de transporte. Y esto verifica, digamos, una serie de dificultades para los propios docentes para cumplir con sus horarios escolares, para llegar al lugar de trabajo en tiempo y forma, como para los propios educandos y sus familias. Otro aspecto que se está dando cuenta en estos días es la necesidad de que las autoridades de la provincia afinen y coherenticen las directivas entre los distintos ministerios. Por ejemplo, tenemos el tema dispensa. Dispensa es la posibilidad, en principio se ha entendido, de carácter voluntario, que tiene un docente que está incluido dentro de los grupos, por ejemplo, de enfermedades de riesgo, de personas gestantes, de personas de 60 o más años de edad, de verse liberados de concurrir a su lugar de trabajo, pero continúan realizando sus tareas de manera virtual. Esto hay una serie de idas y vueltas por parte de las autoridades, por ejemplo, lo que dicen algún ministerio, lo que dice el Ministerio de Educación, y esto genera cierta confusión y preocupación, sobre todo cuando de alguna manera esta falta de coherencia puede llegar a vulnerar algún derecho de los docentes. Esto es el panorama y por otra parte, lo que creo que es positivo en relación al año pasado es la decisión de las autoridades del Ministerio de Educación de recuperar los actos públicos y las convocatorias para cubrir los cargos y asignaturas en la educación obligatoria. En los primeros días de abril comienza la actividad áulica en el ámbito de la educación de nivel superior y en la universidad provincial. Veremos, digamos, si la actividad presencial se va a dar exclusivamente en algunos segmentos curriculares que demandan sí o sí cierta presencialidad y el resto continúa en virtualidad, por lo menos en este primer semestre, pero bueno, son definiciones que se están tomando en estos días. Así, a grosso modo, es el panorama que podemos señalarte, Fernando.
Complicado el panorama, con un gran esfuerzo de los docentes, esto sin mencionar lo que significa, hablando con familiares y amigos y amigas docentes, lo que significa dar clase con un barbijo o con una máscara para evitar o para prevenir el contagio. Muy difícil esa situación que se da en los docentes, pero bueno, el aula, la escuela es el lugar donde ocurre la educación y por supuesto que celebramos que esté ocurriendo con todas estas complicaciones que ojalá se puedan ir solucionando. Oscar, ¿qué pasa con la vacunación? ¿Hay un porcentaje que podamos informar sobre docentes vacunados o que se vayan a vacunar en las próximas etapas en Córdoba? No podría serte, Fernando, muy preciso en cuanto a porcentaje. Sí podría decirte que a la fecha, en general, casi la totalidad de los docentes con 60 o más años de edad en actividad han sido vacunados. Personal directivo, falta finalizar algún personal directivo de escuelas de gestión privada y se comenzó con el resto de los docentes, particularmente de nivel inicial y modalidad especial, pero eso un poco está ralentizado en función de esta situación, digamos, global que se está dando del problema de la provisión de las vacunas, que es un tema que es muy preocupante realmente, que justamente, digamos, un tema tan importante como la vacuna vuelva a someterse a ciertas lógicas de mercado que hacen que los distintos estados tengan que estar disputando a ver quién llega primero a la vacuna, ¿no? Es decir, eso es preocupante, digamos, porque debería ser un bien al cual puedan acceder todos los seres humanos sin dificultades, porque sabemos que en la medida que se produzca la inmunización de la mayoría, vamos a poder retornar a cierta normalidad, ¿no? Sin lugar a dudas. La última consulta, Oscar, es sobre los docentes que están con esta dispensa. Mencionabas vos, lo hablábamos también hoy al mediodía en Cadena 3, 5.000 docentes que por distintos motivos, edad y sobre todo comorbilidades, tienen más que justificada esta situación. Pensaba en la suplencia de estos 5.000 docentes. ¿Hay 5.000 profesores, profesoras, docentes, en definitiva, que puedan suplantar a esta cantidad de docentes que están con dispensa? Bueno, tenemos que partir del siguiente concepto, Fernando. La dispensa no es una cuestión de libre albedrío, digamos. ¿Qué quiere decir con esto? Digamos, que hace falta, digamos, hacer un procedimiento y este procedimiento tiene cierta rigurosidad. Los docentes que se encuentran dentro de las situaciones de enfermedades de riesgo deben presentar una documentación bastante amplia a las autoridades de la Dirección de Salud Laboral. Nosotros tenemos conocimiento de que hay 3 situaciones: personas que se le han aceptado sin más porque han presentado toda la documentación, personas a las cuales se le ha rechazado porque han presentado documentación pero no están dentro del grupo de riesgo, y personas en las cuales han hecho un primer rechazo pero se les ha asignado la posibilidad que amplíen la información para hacer un estudio más pormenorizado de la situación. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? 2 cosas. En primer lugar, no son personas que dejan de trabajar, o sea, continúan trabajando desde la virtualidad. Los que se les dispensa es de concurrir a sus lugares de trabajo. Y en segundo lugar, no es una, digamos, iniciativa o decisión que toma el docente por sí, sino que va acompañado de una formulación, de una fundamentación médica, que es la que debe acompañar para que las autoridades de aplicación así lo decidan. Y en relación a esto, debemos decir que es bueno que las autoridades de la provincia hayan decidido hacer la cobertura de la suplencia de las dispensas. Y también señalamos que, siendo esto una situación de carácter extraordinario, nos parece que sería equitativo que se tomara el mismo criterio de reconocer la suplencia de las dispensas, no solamente en las escuelas públicas de gestión estatal, sino también en el caso de la gestión privada, cuando el cargo u hora cátedra dispensado poseyera ya aporte estatal, con lo cual quien cubriera esa dispensa debería tener el aporte estatal. Absolutamente, coincido en todo lo que estás planteando, tanto para el sector público, obvio, pero también para el sector privado.
Oscar, vamos a seguir en contacto y agradezco nuevamente el esfuerzo que están haciendo en nombre tuyo todos los docentes y las docentes de la provincia de Córdoba, públicos, privados, en el año en pandemia, en la virtualidad, todo lo que pasó en el 2020 y ahora, que también es un esfuerzo de otra manera, pero esfuerzo al fin para tratar de continuar con eso tan esencial que es el aprendizaje y ahora en lo posible en el aula, en el colegio, en la escuela, que es donde ocurre naturalmente ese proceso de la educación. Muchas gracias, Oscar. Un saludo afectuoso. Gracias, Fernando, y decirte que es así como vos señalas, el esfuerzo que se está haciendo y que se ha hecho es muy importante. Por allí y debería ser necesario que las autoridades contemplen también lo que está sucediendo con el usufructo, el uso de los dispositivos personales tecnológicos por parte de los docentes. Como sindicato tenemos muchos reclamos porque el uso que se ha hecho el año pasado y que se continúa haciendo este año produce un desgaste y son costos muy importantes. Eso hay que tenerlo en cuenta porque es responsabilidad también del empleador, en este caso el Estado provincial, de facilitar esos medios. Así que gracias, Fernando, y muy atento de tu parte.